Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, vamos a dar algo de seguimiento a un tema, que hablábamos la semana pasada, pero en esta ocasión desde otra perspectiva. Vamos a ver cuáles son la estructura del mercado en lo que se refiere a la provisión de servicios, bien en modo prepago, bien en modo postpago, para distintos mercados y cuál es el efecto de esa estructura de alguna forma, la equidad en el acceso a Internet en tanto en cuanto como factor cohesionador, ¿no?, de las distintas sociedades. Es un poco largo, ya veréis cómo lo dejamos en unos minutos, pero creo que es un tema que nos abre ideas y que nos hace mirar al futuro con una perspectiva, yo creo que más interesante. Y para empezar, vamos a ver por qué Estados Unidos es un mercado especial, un mercado único, un mercado excepcional, ¿no?, que es algo que en los propios Estados Unidos pues se lleva muy a gala, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo creo que una buena manera de hacerlo es revisar la curva de ARPU constante de T-Fishing. T-Fishing acaba de publicar esta semana su informe por operadores y, como os he dicho en otras ocasiones, es a must read. Así que, bueno, leedlo y lo comentamos. Pero si nos fijamos bien en la curva que enfrenta el ARPU, el ingreso por cliente, por una parte, y en el eje vertical, el consumo, es decir, los gigabits que se han descargado por mes, que al final el producto de ambas magnitudes es el ARPU, pues vemos que claramente Estados Unidos, son datos en realidad de T-Mobile, evidentemente habrá una diferencia, pero yo creo que la historia se sostiene completamente. T-Mobile se encuentra a mucha distancia de esa curva de ARPU constante de 15. De hecho, en grandes números, pues el ARPU en Estados Unidos para un cliente móvil puede rondar los 40 euros al mes, mientras que para la mayoría del resto del mundo se encuentra en esa curva, en ese 1 partido por X, cercano a los 15 euros al mes, ¿no? Ahí encontramos, o por debajo en realidad, ¿no? Pues ahí encontramos claramente a los representantes de todos los operadores principales en los países grandes de Europa. Pues la propia España está ahí, incluso varios los operadores alemanes, en UK, en Italia, Francia, ligeramente por encima, pero también muy cerca. E incluso casos extremos como DNA en Finlandia, que tiene el máximo consumo, por encima de los 40 gigabits al mes, también se pegan en esa curva. Tenemos alguna excepción, que es notable, ¿no?, como Suiza o Noruega, que rondan también esos valores de 40 o incluso 50 euros al mes, pero insisto, tanto por consumo como por ingresos, el mercado estadounidense es excepcional. Y eso, pues, explica muchas de las cosas, ¿no?, que hemos comentado estas semanas. Pero lo que yo os propongo hoy es que reflexionemos un poco acerca de cómo se usan y cómo se pagan esos gigabits, ¿no?, que estábamos hablando que se descargan pues con valores altos, ¿no?, en el caso de los Estados Unidos. Y una buena manera de hacerlo es ver con qué modalidad los clientes acceden al servicio, si en prepago o en postpago. Bueno, demos un vistazo al mercado estadounidense según datos puestos a disposición por la FCC, datos que en realidad son de UBS. Podemos estimar que a finales del 2019 había en Estados Unidos aproximadamente 74 millones de clientes en prepago, para un total de 350 millones de clientes usando el móvil. Aparte, evidentemente, machine to machine y el mercado wholesale, que aparece aquí también con
como separar. En realidad, entender los datos de la FCC pues es un desafío y merecería un episodio al respecto. Pero la idea clave que quiero dejaros es que en el mercado estadounidense, entre un 21 y un 22%, un 21,14% de los clientes usan la modalidad prepago para acceder a sus servicios de telefonía y acceso a Internet. El prepago, como sabéis, fue una herramienta clave pues, en la invención en realidad de la industria móvil. Fue algo que surgió primero en Portugal e inmediatamente en Italia. De hecho, ambos mercados, por ser la cuna de este invento, son bastante peculiares. Italia pues, mantiene una proporción mayor de clientes que acceden en prepago que en pospago. Pero en cualquier caso, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Demos un vistazo a España, que bueno, puede ser un ejemplo, ¿no?, de cómo se usa ahora el prepago en Europa. De hecho, si miramos a España, pues en España hay como 9,1 millones de clientes que usan la telefonía móvil en prepago frente a los 47 millones que lo hacen en pospago. Eso nos coloca en un 16,8%. Es decir, mayoritariamente en España y en general en Europa, excepto, insisto, con la excepción de Italia, el prepago pues es un mecanismo que existe, pero que está alrededor del 10%, del 16%, y que se ha venido manteniendo estable con el paso del tiempo. ¿Cómo se ha venido manteniendo más o menos estable? Pues el ARPU. El ARPU de prepago, y estos son datos de Vodafone España, que pueden ser significativos para el mercado español. El ARPU de prepago es de alrededor de los 6,3 euros al mes en España, frente a 14,3, que es el ARPU de contrato. Como veis, hay una diferencia enorme en los ingresos que evidentemente pues está asociada a una diferencia de uso, de utilización pues, por parte de los clientes que utilizan este mecanismo de acceso. Cada mercado encuentra su propio equilibrio. Insisto, en el caso de Italia, donde la proporción se invierte, la diferencia es muchísimo menor. En lo que se refiere al ARPU, estamos hablando de que el ARPU de prepago pues, es un 20% inferior al de pospago, no como en el caso de España, que es menos, que es aproximadamente la mitad, ¿no? Pero es evidente que en cualquier caso la modalidad de contratación, que sea prepago o pospago, tiene un claro impacto en el uso que se hace de la Internet móvil, ¿no? Porque realmente asociado pues, a la diferencia de ingresos que existe, ¿no?, para cada perfil de cliente. De hecho, sabemos que hay múltiples evidencias que varían según el mercado, evidentemente, que las familias con menos, las familias o los individuos con ingresos menores tienen menos medios para acceder a Internet y de hecho se conectan menos. El móvil, el smartphone en realidad es como una especie de atajo que permite a esos individuos y a esas familias pues tener algún tipo de conectividad. De hecho, si miramos, volviendo en este caso a Estados Unidos, una encuesta, un análisis hecho por Pew Research, señala que para Estados Unidos, mientras el 6% de los individuos con ingresos altos usan exclusivamente el móvil para conectarse a Internet, ese porcentaje, los que solo usan el móvil para conectarse a Internet, sube al 27% en los que tienen ingresos bajos. Es decir, claramente para las personas o familias con ingresos bajos, el móvil es su herramienta de conexión a Internet, digamos que con una probabilidad muchísima más alta. Sin embargo, por más que investiguemos, y os agradecería mucho vuestra ayuda aquí, hay poca evidencia tan concluyente acerca de estos hechos y la manera con la que se contrata el servicio, es decir, la modalidad prepago
versus postpago. Pero sabemos que esas modalidades tienen claramente impacto en los patrones tanto de gasto como de uso. Sí que es fácil imaginar, pero insisto, me gustaría encontrar una evidencia más clara. Os pido vuestra ayuda, que los clientes que usan el prepago tienen unas características de uso, de acceso a Internet, pues muchísimo más restringidos que los que usan el postpago. Y veamos este fenómeno en acción, pues en otro tipo de mercado, ¿no? Hemos visto Europa, hemos visto Estados Unidos, que es pues marcadamente diferente. Estamos hablando del 16 frente al 22. Y ahora vamos a mirar un mercado, en este caso el colombiano, como ejemplo de un mercado el latinoamericano, en el que el efecto del prepago es muchísimo más marcado. El mercado colombiano, además, tiene información de calidad. Los reguladores producen buena información que es fácil y susceptible de ser analizada y nos permite bueno, sacar algunas conclusiones. De hecho, en Colombia, la mayoría de los clientes acceden a Internet. Estos son datos, además, exclusivamente de acceso a Internet, de banda ancha móvil. La mayoría de los clientes acceden a Internet usando modalidades que podrían asimilarse al prepago. Es decir, un 54% del total de los clientes, más de la mitad, insisto, pues usan prepago para conectarse a Internet. ¿Y qué efecto tiene esta manera de conectarse claro, a partir de ahí en el uso? Bueno, pues lo que vemos es claramente una brecha que crece, ¿no? Los ingresos de prepago pues rondan también de manera bastante estable los 10.000 pesos colombianos al mes, mientras que los de pospago prácticamente triplican esa cantidad. Y 3/4 de lo mismo ocurre con el consumo de datos promedio. Mientras que un usuario de pospago en Colombia consume a finales del primer trimestre de este año algo más de 9 gigabits al mes, uno de prepago no pasa de los 2,5. Es decir, hay una brecha que es grande y que además se está haciendo cada vez mayor y que de alguna forma pues sigue esa relación de 1 a 3 que veíamos en el precio. En realidad es mayor porque el precio que paga un usuario de prepago por cada giga es mayor que el que paga un usuario de postpago. Así que efectivamente aquí tenemos una foto clara, ¿no? de una brecha que existe y se está ampliando. La buena noticia, siempre hay una buena noticia y algo interesante que contar, es que el consumo, el patrón de tráfico de los usuarios de prepago en Colombia, pues también está cambiando y vemos que los distintos operadores tienen distintas estrategias. Sí, el operador cuyos clientes más consumen en prepago, insisto, pues encontramos valores que superan los 5 gigabits al mes, mientras que en el que menos consumen, pues este valor ronda el gigabit al mes. Como veis, pues una diferencia bastante marcada que indica que hay distintas maneras, ¿no? de hacer este negocio. Y esto esencialmente es lo que os quería contar, ¿no? Quiero dejar 3 ideas sobre la mesa y 2 posibles líneas de acción, pues para que consideremos en el futuro, ¿no? Cuando tengamos que volver a pensar sobre estos temas. Aunque no existe una evidencia sociológica clara acerca del impacto de la modalidad de contratación, sí hay evidencias que nos indican que por lo menos merece la pena explorar la relación entre el consumo prepago y el consumo, si queréis decirlo así, llamarlo de esta manera, de subsistencia en el acceso a Internet. Evidentemente, la realidad es mucho más complicada. En prepago pues, podemos encontrar SIM para niños, SIM que se usan muy poco, segundas SIMs, podemos encontrar 1000 cosas, pero creo que claramente las cifras en distintos mercados de todo el mundo pues nos están enviando un mensaje
que deberíamos analizar. Insisto, cada mercado encuentra su propio equilibrio. Y el caso italiano, pues es uno que desde luego merece la pena tener en cuenta. Pero sí creo que existe una relación entre el prepago y la desigualdad en el uso de Internet con comportamientos, como hemos dicho, diferentes en los mercados europeos, por ejemplo el español, el de Estados Unidos, que es fundamentalmente excepcional en muchos sentidos y probablemente en este también, y Latinoamérica, que de nuevo pues es una región muy amplia como para tratar de meterla en una sola foto, pero que nos da alguna pista interesante. Y a partir, digamos que de estas conclusiones, dos líneas de acción. Tenemos que actuar como sociedades contra esta brecha digital oculta, que puede dar lugar a lo que en algunos sitios se llama the urban unconnected, es decir, población urbana, en teoría con capacidad y cobertura de cualquier tipo de solución de conectividad, pero que en la práctica pues se ve abocada por cuestiones de accesibilidad pues a usos, digamos que asistenciales o de subsistencia, ¿no?, de la Internet de banda ancha, lo cual evidentemente supone un problema y probablemente una merma, ¿no?, en su capacidad de progresar. Y un hecho cierto, y es que además la implantación de 5G, una probabilidad cierta en realidad, es que probablemente estas brechas se vean amplificadas. Cuando empecemos a hablar de 5G, pues a 3.500, en cuanto empecemos a hablar de monetización del incremento de consumo, es evidente que vamos a tensionar la existencia de esta brecha y es algo que tenemos que manejar de forma que acompasemos pues el despliegue de la nueva tecnología, ¿no?, con la gestión de esta posible nueva brecha. Y esto es lo que os quería compartir esta semana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.